Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación, la tercera relajación para escuchar las fábulas de La Fontaine. Es la tercera lectura. Te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas, los ojos cerrados, concentras tu atención en la respiración y poco a poco, con la respiración lenta y profunda, vas entrando en tu interior, olvidas los problemas cotidianos, respira lenta y profundamente. Y al respirar lenta y profundamente te vas relajando, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Sientes paz. Sientes serenidad, la paz profunda de tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti. Y al escuchar estas maravillosas fábulas, realmente sientes que es muy beneficioso para ti. También es muy bueno si tienes hijos, sobre todo hijos hiperactivos, es muy bueno estar escuchando relajación. Y esta relajación de fábulas, de cuentos, que hacen despertar el subconsciente, realmente es muy interesante. Respiras lenta y profundamente. Poco a poco vas entrando en tu interior y al respirar lenta y profundamente aumenta el oxígeno en los pulmones, aumenta el oxígeno en la sangre se limpia con el oxígeno, aumenta el oxígeno en el corazón se limpia con el oxígeno y el corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células de tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo se van relajando, se van tranquilizando cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes serenidad, la paz profunda de tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Respira lenta y profundamente. Vas entrando en tu interior. Los músculos de tu cuerpo se van relajando progresivamente, cada vez más, cada vez más. Al respirar lenta y profundamente, primero relaja las manos y los brazos. Piensas en tus manos y en tus brazos. Tus manos y tus brazos descansan, notas un peso agradable en tus manos y en tus brazos. Tus manos descansan, se relajan, se tranquilizan. Y poco a poco este relax de las manos, de los brazos, va a los hombros, al cuello. Los músculos del cuello se van relajando, se van tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Y este relax de los hombros y el cuello va a la espalda, los músculos de la espalda. Piensas en tu espalda, la columna vertebral, la médula espinal, se relaja, se tranquiliza. Cada vez más, cada vez más, tu espalda descansa, descansa. Respiras lenta y profundamente, vas relajando la cadera, las piernas y los pies. Sientes paz, sientes tranquilidad. La paz profunda de tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Esta paz profunda te relaja, te tranquiliza, descansa. Y este relax de las piernas, la cadera, en los pies, va al abdomen, va al estómago, se relaja, se tranquiliza, al tórax, a los pulmones. Es muy agradable sentir la respiración lenta y profunda en los pulmones. Vas entrando en tu interior, te relajas profundamente, profundamente. Tu corazón late lenta y profundamente. Sientes paz profunda, cada vez más profunda. Esta paz profunda va a la garganta, a la boca, a la cara, a los músculos de la cara,
Hay más de 30 músculos en la cara, se van relajando, se van tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relaja, te tranquiliza, te descansa más y más, más y más, cada vez más, cada vez más. Y poco a poco este relax profundo va a la cabeza, al cráneo, a tu cerebro, al pelo. Tu cerebro se relaja, se tranquiliza, descansa. Respiras lenta y profundamente. Relajas al centro de tu frente. El centro de tu frente es muy importante para ti. Es la entrada al subconsciente. Y desde el subconsciente, desde esta paz profunda del interior, vamos a escuchar estas maravillosas fábulas de La Fontaine. Todo tu cuerpo está tranquilo, tu mente está tranquila, tus sentimientos son agradables y abrimos los oídos, nos dejamos llevar por estas maravillosas fábulas. Es la tercera lectura, es la fábula que nos habla del gallo y el halcón. Era una fiesta de un pueblo, un gran banquete se ofrecía en casa del alcalde. El cocinero tenía un trabajo enorme. El mejor plato que pensaba preparar estaba compuesto por un hermoso gallo que había en el gallinero, el cual esperaba que le llegase el turno de morir en la parrilla. Pero el gallo, no sabemos si por experiencia o porque no se fiaba de los seres humanos, en cuanto oyó entrar en el corral al cocinero, acompañado de otros 2 hombres, se subió a lo alto del palo del gallinero. Los hombres comenzaron a llamarle con voz melosa: «Ven, pequeño, ven, baja». Pero el gallo, en vez de dejarse convencer ante tanta dulzura, le repuso: «No me creo vuestro truco, no voy a dejarme cazar tan fácilmente». Y los hombres, cuando se cansaron de ser amables, comenzaron a gritar, pero el gallo no bajaba. Por allí acertó a pasar un halcón, que viendo al gallo en el palo más alto del gallinero y a los hombres gritando debajo, se dirigió a él y les dijo: «No comprendo por qué obras de esta manera. Los gallos sois unos animales incapaces de aprender nada. No sois amables con vuestros dueños. Yo sé cazar, y cuando cobro una pieza, sin que mi amo me llame, acudo a él y se la entrego. Y tú, ¿qué estás viendo a tu dueño cómo te grita para que bajes? No le haces ni caso. ¿No ves que te está llamando? ¿Por qué no acudes?» El gallo, mirando al halcón, le repuso: «Lo que pasa es que aunque oigo lo que dice, sé lo que quiere conseguir con sus llamadas. Si yo acudo en muy pocos instantes, estaré cociéndome en la parrilla, y si no, ¿qué significa el cocinero armado con ese cuchillo? Si tú hubieras visto poner al fuego a tantos halcones como gallos he visto yo, estoy seguro que aprobarías mi decisión y no me reprocharías por no hacer caso a mi amo. Es preciso desconfiar a veces de las voces dulces y melosas, pues tras ellas pueden esconderse seres malvados que pretendan hacernos daño. Es conveniente reflexionar antes de dejarnos convencer por otros que quizá pretendan nuestra perdición». Así lo hizo el gallo del cuento, y de esta manera logró salvar su vida. Los hombres y la fortuna.
Un hombre muy rico comerciaba en ricos productos y los transportaba a través de todos los mares del mundo. Tenía un socio honrado y pronto comenzó a llover el dinero en sus arcas. Hizo construir una casa y en ella daba grandes fiestas. Un día, uno de sus invitados, al ver la riqueza de la casa y los suculentos y originales manjares, le preguntó: ¿pero de dónde salen todos estos bienes? Pues de mi talento para los negocios. Todo lo debo a mí mismo, a mi inteligencia, a mi buena disposición, a saber correr riesgos sin perder. No pasó mucho tiempo y el mercader, creyendo oportuno el momento, gastó bastante dinero en unas mercancías importantes. Las lanzó al mar en 3 de sus barcos. Pero esta vez la fortuna no le sonrió. Uno de los navíos salió de puerto cuando se avecinaba una gran tempestad. Debido a la altura de las olas y al aparato eléctrico que acompañó la tormenta, el barco se hundió. El segundo, que no llevaba suficientes armas, se vio atacado por los piratas, que después de apoderarse del botín, lo incendiaron, con lo cual se hundió y el mercader perdió su segundo navío. El tercero, debido también al mal tiempo, tuvo enormes desperfectos en el casco y en el velamen, y aunque pudo llegar a puerto, sus mercancías se hallaban en tan mal estado que no pudieron venderse. Casi en la ruina, el comerciante fue en busca de su socio, pero para colmo de males, éste había huido llevándose parte del dinero que quedaba. El poco dinero que poseía el comerciante tuvo que darlo a sus deudores y se encontró sumido en la mayor miseria de la noche a la mañana. Tuvo que vender su casa tan lujosa, despidió al servicio y ya no dio más fiestas. Suprimió el tren de vida que llevaba antes. Y un día encontró un amigo quien le preguntó: ¿qué ha ocurrido con tus negocios? Ha sido un revés de fortuna. Y así es como hablan muchos hombres. Cuando las cosas les van bien, es debido a su inteligencia, y cuando les van mal, achacan a la fortuna la culpa de su fracaso. La golondrina y la araña. Una araña que tejía sus redes entre las hojas de los árboles se quejaba todos los días a Júpiter diciéndole: «Oh Júpiter, tú me has puesto en el mundo y me has dado la facultad de poder fabricar mis redes mediante las cuales consigo alimento. Pero escúchame ahora. La golondrina que vive en el aire y surca el cielo viene aquí cada día y se apodera de mis víveres. Moscas que ya eran casi mías, esta ave las atrapa al vuelo, con lo cual yo me quedo sin comida. Mis redes son muy fuertes y pueden cazar a los mayores insectos. Yo podría comer todos los días si no fuera porque este maldito pájaro se acerca a mi árbol». Así suplicaba a Júpiter para que hiciera desaparecer a la golondrina, sin darse cuenta de que todos podían cazar moscas y otros insectos para su subsistencia. La golondrina seguía escudriñando el aire por ver de cazar las moscas y otros insectos que sus pequeñines estaban aguardando en el nido. Todas las mañanas los pequeños pájaros gritaban con su pico, aún sin formar, pidiendo comida. La golondrina se acercaba cada día más a las redes tejidas por la araña, y ésta seguía quejándose, sin que nadie
le hiciera caso. Un día, tanto se acercó que se apoderó de la misma araña, sin que ésta pudiera hacer otra cosa sino agarrarse fuertemente a su propia tela. La golondrina la llevó por los aires hasta su nido, donde los pequeñuelos esperaban hambrientos. Ni qué decir tiene que los pajaritos dieron buena cuenta de la araña, a pesar de las quejas que ésta seguía dirigiendo incansablemente a Júpiter para que les solucionara sus penas. Todos los animales deben vivir, y a veces para sobrevivir es preciso que unos se devoren a otros, pero esto es ley de la naturaleza y no se puede ir contra ella. No hay tampoco que olvidar que Júpiter puso 2 mesas en la tierra. De una comen los grandes, los fuertes y los vigilantes, y en la otra se sientan los pequeños e insignificantes, y éstos se comen las sobras. La lechuza y el águila. El águila y la lechuza siempre se han hecho una guerra. Un día quisieron reconciliarse y en prueba de amistad se abrazaron en el momento de firmar la paz entre ambas. En ese momento se prometieron la una a la otra no comerse sus respectivos hijitos, y entonces la lechuza preguntó: «Por cierto, ¿conoces a mis pequeños?» «No, enséñamelos». «De ninguna manera. Tú eres tan voraz que te apoderas de las crías que encuentras sin fijarte de quiénes son. Si las encontraras, adiós mis pequeños». El águila insistió: «Debes enseñármelos y describírmelos, y así, si los encuentro, no me los comeré sabiendo que son tuyos». Entonces la lechuza, convencida: «Mis hijitos son muy hermosos, muy bien hechos y más guapos que sus compañeros. Recuérdalo, y que nunca más entre la desgracia en mi casa por tu culpa». El águila lo prometió, y cada una se fue por su lado. Al cabo de unos días, la lechuza se fue en busca de alimento, dejando solo el nido por unos momentos. Cerca de allí pasó el águila, que también buscaba comida. Entonces vio un nido en el que piaban unos animalitos. Se acercó con curiosidad y les observó. Al verlos de cerca se dijo: «Estas crías no pueden ser las de mi amiga. Son unos bichos pequeños, con ojos tristes, que gritan horriblemente. Así que me daré un banquete con ellas». Y bajando al nido se las comió. Poco después regresó la lechuza, y encontrando el nido vacío, prorrumpió en gritos de dolor. Fue a ver a los dioses para quejarse del comportamiento del águila, ya que consideraba que ella había sido la causante de la desgracia. Pero los dioses le dijeron: «¿Cómo iba a reconocer el águila a tus crías con la descripción que de ella le distes? La culpa es tuya. No vuelvas a enorgullecerte de lo que no es verdad». El gato y el ratón. Un gato, muy malvado, se había hecho un experto cazando ratones, y era el terror de esta raza en muchas leguas a la redonda. Los pobres ratones se pasaban la vida metidas en sus madrigueras, que no se atrevían ni a asomar el hocico por miedo a que el gato les atrapara. Como los animalitos no salían de sus casas, el gato pensó en un truco para hacerles salir y así poder cazar unos cuantos a la vez. Con dicho fin se puso a hacer el muerto. Se colgó de una pata con la cabeza abajo en un lugar bien visible, para que todos los ratones se dieran cuenta de lo que ocurría. Estos miraron hacia el exterior,
y al ver a su enemigo colgado de un palo, le supusieron muerto. Y se pusieron muy contentos. Primero sacaron sus hocicos, luego salieron de sus casas dispuestos a celebrar una fiesta de entierro. Cuando ya había un buen número de ratones alrededor del gato, resulta que éste resucitó y comenzó a cazar ratones, causando numerosas bajas entre los descuidados animales. Mientras les cazaba repetía: «Yo conozco muchas tretas para haceros salir de los escondites. Las madrigueras no servirán de nada, porque sabré cazaros. Al final os comeré a todos». Pocos días más tarde, el gato se enharinó el cuerpo y la cabeza de manera que parecía un saco de harina. Los ratones, al ver el saco abandonado cerca de sus madrigueras, pensaron en salir de ellas para apoderarse de este alimento. Un ratón viejo que estaba a la puerta de su casa observó el bulto con atención. Luego dijo: «No os fiéis de este saco de harina. No me extrañaría nada que debajo de él se oculte algo malo para nosotros. Y yo os digo que no salgo de mi madriguera, aunque sea en verdad un saco de harina». El viejo ratón sabía mucho por su experiencia. La desconfianza es la madre de la seguridad. Y en efecto, los ratones que salieron de sus madrigueras acabaron mal, tal como el viejo ratón había predicho. La bellota y la calabaza. Los hombres, en nuestra ignorancia, no comprendemos muchas veces por qué Dios hizo el mundo como lo hizo, y nos quejamos pensando que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Pero Dios se encarga de hacernos comprender su omnipotencia y sabiduría. Esto es lo que le pasó al campesino de esta historia. Este hombre estaba un día mirando las calabazas que crecían en su huerta. Se asombraba el hombre de que un fruto tan grande como es la calabaza se hallase sujeto a la tierra por un tallo tan pequeño. La miraba con atención y se decía: «Yo creo que quien hizo estas calabazas no se estaba dando cuenta de que una fruta tan grande no es adecuada para una planta tan pequeña. Es una fruta demasiado voluminosa para crecer tan cerca del suelo. Hubiera sido mucho mejor que las suspendiera de un árbol». Por ejemplo, las encinas tienen como fruto las bellotas, que son tan pequeñas como la uña de mis dedos. En cambio, el tronco y las ramas de este árbol son fuertes y robustas. Este es el árbol que le hubiera correspondido a las calabazas. Es una pena que no se me haya consultado al respecto, pero yo hubiera dicho que las calabazas deberían ser el fruto de las encinas y las bellotas crecer a ras de la tierra. El buen hombre pensaba de esta manera, sin tener en cuenta que Dios ha dispuesto las cosas sabiamente y que la providencia lo tiene todo previsto. Seguía el campesino reflexionando cuando se dijo: «Si tanto pienso, voy a desvelarme. Es mejor que eche un sueñecito bajo la encina mientras hay este sol, pues hace mucho calor y es imposible trabajar. Me tenderé bajo una rama que me resguardará del sol». Y dicho y hecho, el campesino se dirigió hacia el árbol y se echó en tierra dispuesto a descansar. Pero no había dormido ni 10 minutos cuando se despertó,
sobresaltado, porque una de las muchas bellotas que pendían de las ramas de la encina se desprendió de pronto, dando un golpe un poco fuerte en la nariz del durmiente. El campesino se llevó la mano al rostro y encontró la bellota enredada entre los pelos de la barba. La cogió y se dio cuenta de que su nariz sangraba. «Dios mío», se dijo, «está sangrando mi nariz. ¿Qué hubiera sido de mí si en vez de una bellota me hubiese caído encima una calabaza?» Está visto que Dios tenía razón al colocar las calabazas en el suelo y las bellotas en el aire, y el hombre se levantó alabando a Dios por su sabiduría. Se dirigió hacia su casa muy contento de sí mismo al haberse dado cuenta del descubrimiento tan importante que acababa de hacer. La muerte y el moribundo. El hombre sabio está siempre preparado para emprender el viaje definitivo, pero el hombre necio se sorprende cuando llega la muerte a su casa. El prudente se ha dado cuenta de que un día u otro tendrá que hacer este viaje, y por eso siempre lo espera y nunca le coge de improviso. El momento en que la muerte puede llegar empieza en el mismo momento de la vida, pues desde el mismo instante en que se nace se puede morir. La muerte no perdona ni a los más jóvenes, ni a los hermosos, ni a los débiles, ni a los fuertes. Cuando llega su momento, salta por encima de todas las cosas y coge a los elegidos. Esta historia cuenta la llegada de la muerte a casa de un hombre necio. Este hombre estaba ya moribundo, contaba cerca de 100 años y se quejaba amargamente a la muerte. Le decía que no había tenido tiempo de hacer testamento y que se había presentado de improviso. «Oh muerte, no es justo que vengas a mí sin avisar. Mi mujer no quiere que me vaya todavía. No he tenido tiempo de hacer testamento. Estoy esperando un bisnieto y quisiera conocerle. Además debo hacer reformas en la casa antes de partir de este mundo. Espera un poco, muerte». Al oír estas palabras, la muerte repuso indignada al anciano: «¿Cómo? ¿Por qué te quejas? Yo no te he sorprendido. Piensa que tienes casi 100 años. A esta edad debe esperarse ya a la muerte en cualquier momento. Además, en la ciudad no hay otro hombre con más edad que tú. Ni siquiera en la nación encontraríamos 10 con tus años. En vez de quejarte, deberías estar agradecido. Y no digas que no te he avisado. ¿Acaso no notabas desde hace tiempo que cada vez oías peor? ¿No has notado que tus movimientos eran más lentos y tardabas más en reaccionar ante los estímulos? Estás muy mal de la vista y apenas distingues las formas. Dices que quieres reformar tu casa antes de irte. ¿Para qué? Lamentas los bienes de este mundo cuando no puedes disfrutar de ellos. ¿Has visto también cómo tus amigos iban muriendo uno tras otro? ¿Has sido tú el único que quedaba? ¿No era esta una señal? No te importe no haber hecho testamento. Sígueme, que ya es hora. Cuando se muera a esta edad, hay que estar contento y dar gracias por haber podido vivir tantos años». El charlatán. Hubo una época en que los charlatanes se prodigaban por el mundo contando historias graciosas y fantásticas. Uno de ellos, más listo que los demás, atraía a las gentes a sus charlas. Los campesinos se reunían a su alrededor con la boca abierta.
Una vez llegó a contar que con su ingenio lograría hacer hablar y convertir en un gran orador a cualquier campesino, por patán e ignorante que fuese. La gente no le creía y se burlaba de él. Pero el charlatán, sin descanso, insistía en que poseía mágicos poderes y además daba un plazo determinado para cumplir su propuesta. Tanto y tanto insistió que su proposición llegó a oídos de un príncipe de la región, el cual le mandó llamar. Cuando le tuvo a su presencia le dijo: «He oído decir que posees un gran don, y es el de convertir en orador a cualquier persona o animal. Cierto, príncipe, tengo en mis establos a un rocín muy hermoso. Quiero hacer de él un gran orador. Dime si esto es posible». «Cierto que es posible, príncipe». El príncipe pensó unos instantes y dijo: «Te doy 10 años de plazo para que cumplas con tu obligación, transcurridos los cuales morirás como no hayas cumplido tu promesa». Todos creyeron que el charlatán iba a volverse atrás en su idea, pero en contra de lo que esperaban, se inclinó haciendo una reverencia y convino que se instalaría en el palacio. El príncipe asignó una buena suma de dinero para sus gastos y además los honorarios que percibiría para hacer hablar al rocín. Cuando el charlatán se retiraba de la estancia, uno de los personajes de la corte se dirigió a él y le dijo en voz baja: «Me parece que dentro de 10 años os veré en la plaza pública. Allí esperaréis para ser ajusticiado. Me gustará verlo, y espero que habréis preparado un buen discurso para tan magna ocasión». Pero el charlatán sonrió diciendo: «Amigo, me quedan 10 años de plazo. ¿Quién me asegura que dentro de este tiempo yo o el asno o el príncipe no habremos muerto?» El charlatán tenía razón. 10 años es mucho tiempo, durante el cual pueden pasar muchas cosas. Las ventajas de la ciencia. Habían 2 hombres importantes en un pequeño pueblo. Uno era muy conocido por todos debido a su gran inteligencia. Se pasaba este hombre estudiando todo el día. Leía libros muy complicados y todos le respetaban por su gran saber. El otro hombre importante del pueblo no lo era ni mucho menos por su inteligencia, sino por su dinero. Tenía inmensas riquezas, pero era un ignorante en grado sumo. El hombre ignorante quería convencer al hombre de ciencia, diciéndole que lo más importante del mundo era el dinero y que todo hombre debía reverenciar el precioso metal. Un día le dijo: «Amigo, ciertamente que usted se cree un personaje importante porque pasas horas y horas sentado ante una mesa leyendo libros muy gordos. Pero ¿en qué beneficia eso a sus semejantes? En cambio, yo y los otros hombres ricos del país creamos industrias que hacen que los trabajadores obtengan dinero para poder comer y vestirse y resguardarse del frío». El hombre de ciencia no respondió ante esas insensatas palabras. No queriendo mezclarse en una conversación que no le conduciría a ninguna parte, pues la ignorancia del rico era evidente. El tiempo se encargaría de demostrar quién estaba equivocado. Y efectivamente, esto ocurrió. Al cabo de no mucho tiempo, se desencadenó una terrible guerra que destruyó por completo todo el pueblo
y a muchos de sus habitantes. Los dos hombres importantes lograron salvarse, pero ambos quedaron en la más absoluta miseria, teniendo que emigrar a otro país. Mientras al hombre rico nadie le quería y era despreciado, aun por las gentes, numerosos países le ofrecieron acoger al hombre de ciencia por la colaboración prestada al mundo con sus investigaciones. No hay duda de que el saber siempre tiene su precio y que es más importante para el progreso del mundo un sabio que un ignorante. El ignorante anduvo errante por la tierra, dándose cuenta, aunque tarde, de la importancia de los conocimientos. El hombre debe cultivar su espíritu y valorarlo más que el dinero. El mono y el gato. En una misma casa vivían un mono y un gato. Ambos pertenecían al mismo dueño. Eran tan traviesos que cometían continuamente fechorías. Si algo desaparecía de la casa, no había que pensar en ladrones, sino que todos estaban seguros que el mono y el gato eran los culpables. Una noche se encontraban ambos animales cerca del fuego. Unas castañas se estaban asando. Tanto el mono como el gato se relamían contemplando los frutos que se asaban. Uno y otro pensaban en cómo apoderarse de las castañas. Sin que la dueña se enterara, el mono más listo comenzó a decir: «Hermano gato, os juro que yo me estaría sentado como vos si estuviera el poder de acercarme a las llamas sin ser quemado. Haced el favor de acercarme una castaña, ya que Dios os ha dotado con ese poder. Usar de él en vuestro provecho y un poco en el mío». El gato, viendo que tenía superioridad sobre el mono, dijo: «Ahora verás qué soy capaz de hacer». Y ni corto ni perezoso se acercó a las llamas, y con una pata retiró con alguna dificultad una castaña que dio a su amigo. Luego extendió las cenizas y, retirando repetidas veces la mano del fuego, porque se quemaba, consiguió sacar algunas más. El pobre gato estaba muy distraído exhibiendo sus habilidades, de manera que no se daba cuenta de cómo el mono rápidamente se iba comiendo todas las castañas que el animal iba retirando del fuego, sin dejar ni una para él. Pero cuando más distraídos estaban, uno sacando castañas y el otro comiéndoselas, entró una de las sirvientas en la cocina. Era una mujer con muy mal humor y que precisamente llevaba una escoba en la mano. Sin mirar a nadie más, dio un tremendo escobazo en el gato, que era el que estaba en el fuego. Este salió huyendo, y mientras tanto el mono pudo escabullirse por otra puerta. Al cabo de una semana, el gato todavía sentía en sus costillas el golpe que la mujer le había propinado. Muchas personas que se sienten halagadas por otras hacen cosas que pueden redundar en su perjuicio, porque sólo atienden a la alabanza, que muchas veces es interesada. El loco que vendía la cordura. No es aconsejable tener por compañeros a locos, por más que éstos abunden por el mundo, pero la locura es contagiosa, por lo que haremos bien de guardarnos de semejantes personas. Un charlatán iba de esquina en esquina pregonando una extraña mercancía. Decía que vendía la sabiduría y sensatez a buen precio. Al decir de las gentes, el charlatán estaba loco. Muchas personas se detuvieron para escuchar sus historias, y algunos llegaron a comprarle la sabiduría a cambio de unas pocas monedas, pero cuando querían recibir un ungüento o elixir,
El loco les daba una bofetada y un carrete de hilo. Algunos se indignaron ante semejante trato, pero como los espectadores se lo pasaban muy bien mirando y se reían mucho, optaban al fin por reírse ellos mismos de su propia desgracia. Además, era una tontería tratar de buscarle una razón al asunto, puesto que el charlatán, según decían todos, estaba loco. Pero uno de los hombres que había comprado la sensatez se sintió intrigado por el asunto y, llevando el carrete de hilo en la mano, fue a preguntarle a un amigo suyo, que tenía fama de sabio, por ver si sabría descifrar el enigma. Cuando llegó, explicó al sabio la cuestión, le enseñó el carrete de hilo y añadió que el loco le había dado una bofetada en el momento de la compra. El sabio escuchó atentamente la historia que su amigo le relataba y dijo al fin: aunque parezca que el charlatán ha obrado a la ligera, su actuación es mucho más seria de lo que parece. En la bofetada y el carrete de hilo se esconde un enigma. Este es su significado. Las gentes prudentes y con sentido común deben poner entre ellas y los locos la distancia de este hilo, si no se exponen a recibir una bofetada como la que tú recibiste. Y no creas que has sido engañado, pues este hombre en verdad vendía la cordura. Muchas veces hay que ir más allá, indagar en ciertas cosas que parecen absurdas para al fin encontrar la verdad. Muchas gracias por la atención y finaliza aquí la tercera lectura de las fábulas de Montaigne. Hasta la próxima ocasión.